Todos hemos escuchado alguna historia que parece imposible. Una sombra en la madrugada, una voz donde no había nadie, algo que se movió cuando debía estar inmóvil. Pero hay relatos que son diferentes, no porque tengan pruebas, sino porque quienes los cuentan siguen recordándolos años después con el mismo miedo. Lo que escucharás hoy son experiencias enviadas por sus propios protagonistas. Algunas ocurrieron cuando eran niños, otras apenas hace unos meses. Hay quienes dicen haber visto criaturas imposibles, extrañas luces en el cielo, presencias dentro de sus casas, e incluso personas que jamás volvieron a encontrar una explicación. No sabemos qué ocurrió realmente aquella noche. Lo único seguro es que ellos aseguran haberlo vivido. Así que ponte cómodo y cierra los ojos, porque estamos a punto de adentrarnos a lo oscuro. Yo conozco una casa embrujada, la de mi ex suegra. Tenía pleito legal con la amante de su marido, pues total, realizó algún ritual con tierra de panteón. Y pues sí se quedó con la casa, pero quedó contaminada. Se ven, digamos, cosas, y está súper pesada la vibra. De hecho, tenía una foto donde se ven figuras humanoides, deformes, grotescas, y una muerte que estira el brazo. Esta foto tenía una carga negativa. Al verla se sentía. Con gusto la compartiría con la comunidad. Desafortunadamente, fui víctima de la delincuencia y me robaron el celular. Anexo un poco más de detalles de las caras. De 3 caras formaban una sola, estaba fusionada. Otras como duendes con orejas puntiagudas y dentaduras, digamos, como la piraña. La imagen de la muerte medía como 1 metro. No tenía la guadaña, pero sí la capucha. Estaba en una esquina antes de entrar al baño y no pisaba el piso. Estaba igual como a 1 metro separada del piso. Había otra de una mujer tapándose la boca y riéndose sarcásticamente. Era la cara nada más. Esto en la colonia Rincona de Aragón, de Ecatepec, y no tengo problemas si lo mencionas. Mi abuelito, que descansa en paz, nos contó que cuando se iba a trabajar, se iba muy temprano, en la madrugada, porque donde vivía no pasaban los camiones, y donde vivía era puro llano y terrenos solos. Siempre se sentía observado, y en 2 ocasiones vio un pájaro grande. Él pensó que era una lechuza, pero se le hizo raro que cada vez que avanzaba más, la lechuza se movía también, de árbol a árbol. Y le dio miedo, porque dicen que por San Martín de las Flores hay mucho brujo, y agarró un par de piedras y se los aventó, y le dio en una ala. La lechuza se fue lastimada, y después de unos días, mi abuelo vio a su amigo lastimado de un brazo, y le preguntó qué le había pasado en el brazo. Le dijo que alguien había tirado piedras en la madrugada, y después se dio cuenta que él era un brujo, porque la gente de la colonia donde vivía lo ven hacer rituales y trabajos a la gente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William y le escribo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Les contaré algo de lo paranormal que me aconteció en mi vida. Todo comienza cuando tenía escasos 6 años. Vivíamos, como todo jodido mexicano, como nómadas. Llegamos a rentar una casa donde el baño estaba fuera de la casa y tenías que atravesar un pasillo. En ocasiones, cuando iba solo, sentía como si algo pasara detrás de mí y me agarrara los tobillos. Percibía como si algo saliera corriendo. Ahí fue donde todo lo paranormal en mi vida detona. Una de las anécdotas más relevantes ocurrió cuando tenía aproximadamente 11 años. Cada fin de semana, mi mamá nos llevaba a casa de mis abuelos, donde vivían en un terreno familiar grande. Todos los hijos de mis abuelos tenían su parte de terreno. Son 9 hijos y está distribuido equitativamente, según mi tío Gandaya. Una noche, mi hermana y yo estábamos viendo SmackDown,
un viernes alrededor de las 11:30, cuando de pronto escuchamos el llanto de una mujer como si se sintiera desolada. El cuarto de mis abuelos, donde nos quedamos esa noche, tenía una abertura por el largo de la banda. Nos asomamos al escuchar el llanto. Bajamos el volumen de la tele. Mi hermana me miró y me preguntó: ¿escuchaste? Yo respondí que sí, pero nos quedamos helados al ver que, conforme se acercaba el llanto, vimos una luz blanca avanzando lentamente. No quisimos ver más, así que nos alejamos de la pared y apagamos todo. Hasta escuchamos cómo recorría todo el andador hasta la calle. Cabe mencionar que el terreno termina en un arroyito que se veía tétrico, ya que había bastante bambú y cruzando no había más que monte. Esa fue la única ocasión que vimos eso. Años después, me junté con mi segunda esposa a los 21 años. Un primo de ella nos rentó el segundo piso de su casa. Como estábamos iniciando, se nos hizo práctico para ahorrar, pero eso sería nuestro peor error. A un lado vivía mi hermana, que también rentaba, y el patio conectaba a ambas casas. En repetidas ocasiones me preguntaban por qué llegaba tan tarde o a qué había salido, ya que desde su casa veía la silueta de un hombre subir al segundo piso. Comencé a vivir lo peor. Se me empezó a subir el muerto todas las noches, por un mes seguido, a veces hasta 3 ocasiones por noche. Una noche, mientras mi esposa dormía, yo salía de una de esas veces que se me subía el muerto. Teníamos todo cerrado por el aire acondicionado. De pronto, de encima del armario, salió volando una pelota de playa. Acto seguido, cayó la cortina de la ventana, como si la hubieran tirado y roto, y la puerta del closet se abrió y se cerró de pronto. Mi esposa despertó asustada llorando. Me dijo que tenía miedo. Solo la abracé contra mi pecho, de espaldas al armario. Por segunda ocasión, se abrió la puerta del closet, pero esta vez también la del baño, que era de metal. Se azotó y se cerró. Estábamos asustados, sin saber qué hacer. Para colmo, se abrió y cerró la puerta del baño. En eso, mi esposa volteó y, como era de esperarse, se abrió la puerta del closet y claramente vimos pasar una sombra negra que entró al baño, azotando la puerta de nuevo. Adiós al sueño. No pude dormir esa noche. Nos mudamos unos meses después. Hasta la fecha, aún percibo energías. De hecho, tengo un video de un duende real donde trabajaba, el cual hizo que una persona se cayera. Tengo todo grabado. Hola. Mi padre sintonizaba la mano peluda. Desde pequeño, yo y mis padres dormíamos con la radio encendida, ya que una vez se metieron a robar a nuestra casa. Prendíamos la radio toda la noche para que pensaran los ladrones que había alguien despierto. El chiste es que un día, mientras sintonizaba la mano peluda de noche, yo tenía sueño y empecé a dormir en mi cuarto. En eso, mi padre cierra la puerta de mi cuarto para poder trapear la sala, que por cierto duermo solo. Me acomodo en una postura de lado y perfectamente sentí cómo me jalaron hacia atrás, como para hacer que me cayera de la cama. Giro rápidamente y no había nadie. Volví a tomar la siguiente postura e hicieron lo mismo, pero esta vez me dio escalofríos, por lo que no quise voltear. Me llevé uno de tantos sustos en mi vida. Ahora llevo una vida espiritual y pido para que esas almas encuentren la luz eterna. Gracias. Hola. Tengo un hijo que ha tenido pesadillas con un demonio que lo quiere atacar. Dice que tiene cuernos y pelo en pecho, pero como que está descarnado. Mi hijo tiene una enfermedad cardíaca y cuando él recae, siempre pasan cosas una semana antes. Después de Acción de Gracias, miró una sombra en el refrigerador
una esfera como una pelota de luz blanca, y yo también la miré. Unos meses después, era amarilla, con corona azul verdosa. En mi familia hay videntes, o llamados espiritistas. Cambian la voz o personalidad, pero yo sí le creo, porque también siento presencias. Vivo en Texas, en un rancho, y tengo un lago, y siento que hay algo que es de espanto. No tenemos miedo, porque si le temes te atacan. Solo decimos que la sangre de Cristo nos protege. Tengo un video interesante, también de una bola de lumbre que se puso en un árbol. Yo también recuerdo en una ocasión que volví a casa de noche, me encontré con un gato que me pidió del cigarro que iba fumando. Fue algo bastante perturbador, más porque lo ignoré, pensando que había sido mi imaginación. Seguí caminando y a mitad de calle pasó corriendo por un lado mío y me volvió a decir lo mismo, que le diera cigarro y que no me hiciera el que no escuchaba. Yo en Juárez, una vez me levanté en la madrugada y había como un chivo con las patas raras y parado, y se me queda viendo. Movía los brazos y yo gritaba, le decía a mi abuela, allí en la esquina está. Y cada vez que decía eso, movía más los brazos, pero mi abuelita me abrazaba y decía que no había nada. Pero yo sé lo que vi, pero siempre me he preguntado qué sería y por qué nada más yo lo podía ver. Tenía como unos 4 años. Cuando era niña, iba por la calle con una tía, y las dos vimos como la forma de un caballo corriendo en el cielo. Era de noche, y se veía como una serie de luces que marcaban su silueta. Fue momentáneo, pero ambas lo vimos. Una amante que tuve era bruja, y en la cama frente a mis ojos, en una noche muy agitada, la vi convertirse. Primero le cambió la cara a una mujer hermosa, pero de facciones muy diferentes a como la conocía. Después su piel escamosa y color verdoso. Luego en un tipo mujer demoníaca, con lencería muy sexy y de piel gris con pequeños cuernos. A continuación algo así como una especie de deidad hindú, con muchos brazos y vestimenta semejante. Después en un gran pájaro con un rostro de mujer. Y al final una gran sombra negra, con ojos verdes brillantes. Parecía que expiraba humo o energía. Al querer salir de la habitación, pude ver de reojo detrás de mí cómo salían detrás de ella cientos de espectros. Esa noche fue pesada. Me hizo ver muchas cosas, hasta en las paredes. Claro que me alejé de los vicios y la mala vida. En otra ocasión, solo puedo decir que a veces la misma muerte nos rodea, y va armada y bien entrenada. También gigantes en la selva de Quintana Roo en México, tal cual con vestimenta de antiguo guerrero, con taparrabos, capa, huaraches y muñequeras. En otra ocasión, orando, después de mucha guerra espiritual, al orar, sentí mucha paz, me recosté, sentí mucho amor dentro de mí. Agradecí entonces de reojo, solo podía ver una gran centella de luz. Lloré de gozo y amor, dormí como nunca. Ahora soy devoto y viva Cristo Rey. Vi a una niña de aproximadamente 7 años en una carretera desolada en Kansas a las 2 de la madrugada, con un vestido blanco, pelo dorado y de piel demasiado blanca. No sé si sea un fantasma o una niña real, pero eso vi una madrugada de invierno en una carretera desolada cerca de Wichita. Cuando mi casa estaba en construcción, interactué con una niña vestida como de la época colonial, y esa misma niña apareció en uno de mis sueños. Fue muy extraño. También me tocó ir a un backroom sin querer. Vi una sirena en un río. Fue hace ya muchos años. Estaba en un lugar llamado Ejecayan. Hasta la fecha me tachan de loca, porque me ha tocado ver cosas que simplemente parecen no reales.
Hace como 2 años, iba con mi familia a un pueblo. Íbamos por una carretera que no contaba con iluminación. A los costados había terrenos y unos árboles. Íbamos normal, platicando, escuchando música y haciendo bromas. Cabe aclarar que en ese camino lo tomamos porque el camino que habitualmente tomamos estaba inundado y no podíamos pasar por ahí, y ya eran como las 9 de la noche. El chiste es que cuando tomamos una curva, casi de frente había un tipo de entrada, como una malla reflejante, y posteriormente más árboles. Pasamos esa curva e inmediatamente mi hermano, quien iba manejando, comenzó a decir: ¿vieron eso? ¿Lo vieron? Después paró el coche y volteé a verlo. Yo iba de copiloto y estaba pálido, con la piel súper erizada, y estaba temblando. Se agarraba la cabeza y con voz temblorosa decía lo mismo. Y todos preguntaban qué había pasado, qué había visto. Él nos dijo que, al momento de dar la curva, atrás de la malla reflejante, vio una criatura enorme, como 2 metros de alto, flaco, con las patas delanteras más largas que las traseras, una cabeza grande y cuernos largos. Decía que en la espalda se le veía como tal los huesos de la columna. Nosotros no vimos nada más que él. Después seguimos nuestro camino, pero como a los 2 días después de eso, yo estaba navegando en Facebook y en eso me apareció una publicación de una película que se llama El Ritual. Yo estaba leyendo y cuando bajé para ver la imagen de la película, sorpresa, la criatura en esa imagen era tal cual la que mi hermano vio. Le enseñé la imagen y se puso pálido. Dijo que era muy similar a lo que vio. Postdata: hasta la fecha, jamás hemos visto esa película, y hasta ese momento no habíamos escuchado de ella hasta que le mostré la imagen. La mayoría de experiencias que he tenido han sido en viajes de trabajo. Una de las experiencias que más me ha marcado fue una vez que venía de madrugada en la carretera de Puebla, me parece que con mi padre, y pues veníamos normal platicando, y en un punto de la carretera, ambos vimos cómo la carretera se trabó. Literalmente se trabó. No sé si han visto la escena de la película de Miles Morales, de Spider-Man, donde se buguea la ciudad. Pues así mismo pasó, y en ese mismo momento que vimos cómo se trabó y se reacomodó todo, volteamos mi papá y yo a vernos y preguntarnos lo mismo: ¿viste eso? Ambos pensamos que fue producto de cada imaginación, pero no, ambos vimos lo mismo. Otra experiencia fue una vez que llegamos, mis compañeros de trabajo y yo, a hospedarnos en un hotel de Jalisco. Ese hotel lo tomamos seguido. El punto es que esa vez llegamos de madrugada a ese hotel, aproximadamente a las 3 de la mañana. Al lado de ese hotel hay una hacienda abandonada, y el chavo que trabaja en el hotel, que nos recibió, nos empezó a contar que al lado espantaban. A mí se me ocurre preguntar: ¿pero qué pasó o qué? Y el chavo nos cuenta que en esa hacienda vivía una bruja que invocaba demonios, que él solo sabía que invocaba al demonio de la lujuria, y que una vez fue un padre a exorcizarla. Total, nos cuenta, y un compañero y a mí se nos hace fácil empezar a bromear con la bruja y etcétera. Nos entregan las habitaciones y nos vamos a nuestras habitaciones. Total, el compañero con el que me quedé yo, así como llegué, se duerme, pero para esto, antes de acostarse, empieza a cerrar ventanas y cortinas. Y todavía yo le digo: no manches, si la bruja o el demonio quieren entrar, aunque les cierres. El punto es que él se duerme, y yo todavía me meto al baño un ratote, y cuando salgo, escucho cómo forcejean la puerta, con una desesperación pero mal, y hasta pensé: ha de ser uno de mis compañeros de las otras habitaciones. Así que me asomé por el mirador de la puerta, y oh sorpresa, no había nada ni nadie, pero la cerradura de la puerta seguía moviéndose.
Me quedé sin palabras. Solo puse los seguros, prendí la tele y me acosté. Empecé a rezar en cuanto me acosté. Y así, como estas historias, tengo más. Mi jefe murió, y el día que lo enterramos, en la noche estaba abrazado de mi familia. Mi madre, mi hermano y yo nos abrazamos en el segundo piso por el dolor que sentíamos. Y de repente se mueven unos bancos en la parte de abajo, se arrastran a otra posición. Ese espacio es una tienda de abarrotes, pero estaba cerrado. Y curiosamente mi padre se sentó en ese banco por 20 años que tenía en la tienda. Ese era su asiento. Todos lo escuchamos y mi hermano bajó a ver qué pasó. Y gritaba su nombre, que si estaba ahí, y se volvía a mover enfrente de todos. Yo jamás he creído en nada de fantasmas, pero eso sí fue algo bastante raro e increíble. Dato: hoy cumple 16 años que falleció. Después de escuchar todas estas historias, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántas de ellas tienen una explicación lógica y cuántas jamás la tendrán? Quizá fueron coincidencias. Quizá el miedo hizo que la mente interpretara cosas que nunca estuvieron ahí. O quizá existen experiencias que simplemente todavía no comprendemos. Sea cual sea la respuesta, miles de personas alrededor del mundo siguen contando vivencias muy parecidas entre sí, separadas por años, ciudades e incluso países. Ahora quiero leerte a ti. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más aterradora que has vivido, o cuál de todas las historias de este video te dejó pensando. Ahora, sigan durmiendo.